Absolutamente. El tabú de la muerte es un tema profundamente arraigado en la psique humana y ha sido un motor fundamental en la creación de las diversas concepciones del inframundo a lo largo de la historia y las culturas. Exploremos cómo el miedo, la incertidumbre y la necesidad de dar sentido al final de la vida han dado forma a estos reinos sombríos. La muerte, la cesación irreversible de la vida, es quizás la experiencia más universal y, paradójicamente, la más desconocida para el ser humano vivo. Desde los albores de la conciencia, la humanidad se ha enfrentado al enigma del fin, a la desaparición de aquellos que amamos y a la propia inevitabilidad de la extinción. Esta confrontación con lo desconocido ha generado una profunda ansiedad y un poderoso tabú en torno a la muerte, un conjunto de creencias, prácticas y prohibiciones destinadas a manejar el miedo, la incertidumbre y el desorden que la muerte introduce en la vida. El tabú de la muerte se manifiesta de diversas maneras en las sociedades humanas. Evitamos hablar directamente de ella. Utilizamos eufemismos, pasar a mejor vida, descansar en paz, y a menudo nos sentimos incómodos ante la presencia de la muerte y el duelo. Los rituales funerarios, aunque varían enormemente entre culturas, comparten la función común de ordenar el caos emocional, honrar al difunto y facilitar la transición de los vivos a la pérdida. Estos rituales también sirven para marcar una separación entre el mundo de los vivos y el reino misterioso de los muertos. Es en este contexto de tabú y necesidad de comprensión donde nacen las concepciones del inframundo. Ante la ausencia de respuestas empíricas sobre lo que sucede después de la muerte, las sociedades han recurrido a la mitología, la religión y la filosofía para construir narrativas que den sentido al final de la existencia terrenal. El inframundo, en sus múltiples formas, surge como una respuesta a la pregunta fundamental: ¿a dónde van los muertos? Una de las principales fuerzas impulsoras en la creación del inframundo es el miedo a la aniquilación, a la idea de que la conciencia simplemente se desvanece con la muerte. Para muchas culturas, esta perspectiva es intolerable, ya que desafía el valor de la vida y la conexión emocional con los seres queridos que han fallecido. La creencia en un inframundo, ya sea como un lugar de descanso, de juicio o de continuación de la existencia en otra forma, ofrece una promesa de que la muerte no es el final absoluto. Otro factor crucial es la necesidad de justicia trascendental. En la vida terrenal, el bien a menudo no es recompensado y el mal no siempre es castigado. La idea de un inframundo donde las almas son juzgadas por sus acciones en vida proporciona un marco moral cósmico, ofreciendo consuelo a los justos y sirviendo como advertencia a los malvados. Las representaciones del inframundo a menudo incluyen divisiones claras entre el paraíso y el infierno, los campos de bienaventuranza y los reinos de tormento, reflejando el deseo humano de un equilibrio moral final. La incertidumbre que rodea a la muerte también juega un papel importante en la formación del concepto del inframundo. Lo desconocido genera ansiedad, y la creación de un mapa del más allá, aunque basado en la especulación y la creencia, ayuda a mitigar este miedo. Al describir el viaje del alma, los obstáculos que enfrenta y el destino final, las culturas buscan familiarizar lo desconocido, hacerlo menos amenazante. Los detalles específicos de cada inframundo, sus guardianes, sus ríos, sus habitantes, sirven como puntos de referencia en este territorio inexplorado. Además, el inframundo a menudo se convierte en un depósito para aquello que la sociedad teme o considera impuro. Los espíritus malignos, los demonios y las entidades oscuras a menudo residen en las profundidades del inframundo, sirviendo como una externalización de los miedos internos y las fuerzas destructivas. El inframundo puede representar el caos primordial, la oscuridad anterior a la creación, o el lugar donde se confina lo que amenaza el orden cósmico. La conexión entre el mundo de los vivos y el inframundo también se explora a través de mitos y rituales. Se cree que ciertos individuos, chamanes, sacerdotes, héroes, tienen la capacidad de viajar al inframundo y regresar, obteniendo conocimiento,
poder o rescatando almas perdidas. Estos viajes míticos refuerzan la idea de que, aunque separados, ambos mundos están interconectados y que la muerte no es una barrera infranqueable. Las diferentes culturas han desarrollado concepciones del inframundo que reflejan sus propios valores, creencias y la geografía de su entorno. Por ejemplo, el Hades griego, con sus ríos sombríos y sus campos de lamento, evoca una sensación de melancolía y resignación. El Duat egipcio, con sus peligrosos obstáculos y la necesidad de superar pruebas mágicas, refleja una visión del más allá como un viaje arduo hacia la inmortalidad. El Mictlán azteca, con sus 9 niveles y sus señores de la muerte, subraya la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. El Helheim nórdico, frío y oscuro, se presenta como un destino para aquellos que no murieron en batalla. A pesar de sus diferencias, las diversas concepciones del inframundo comparten algunos temas comunes. La presencia de un guardiano barquero que guía a las almas, Caronte, Anubis, la existencia de un juicio o evaluación de las acciones del difunto, y la división entre un lugar de sufrimiento y un lugar de descanso son motivos recurrentes. Estos elementos sugieren una necesidad humana universal de orden, justicia y esperanza en el más allá. El tabú de la muerte también influye en la forma en que se imagina el inframundo. Los aspectos más aterradores de la muerte, la descomposición, la oscuridad, el silencio, a menudo se proyectan en las descripciones del inframundo, convirtiéndolo en un lugar sombrío y temible. Sin embargo, también existe el deseo de trascender estos aspectos negativos, lo que lleva a la creación de visiones paradisíacas dentro del inframundo, como los campos elíseos o el Aaru egipcio. En las sociedades modernas, aunque la ciencia ha ofrecido explicaciones biológicas para la muerte, el tabú persiste y las concepciones del inframundo, aunque a menudo secularizadas o reinterpretadas, siguen teniendo influencia. Las ideas sobre el cielo e infierno en las religiones abrahámicas, las nociones de karma y reencarnación en las religiones orientales, e incluso las representaciones del más allá en la cultura popular, cine, literatura, videojuegos, son ecos de las antiguas respuestas al misterio de la muerte. La creación del inframundo, por lo tanto, no es simplemente un ejercicio de imaginación, es una respuesta profunda y compleja al tabú de la muerte. Es un intento de dar sentido a lo incomprensible, de mitigar el miedo a lo desconocido, de ofrecer consuelo ante la pérdida y de establecer un orden moral trascendental. Las múltiples formas que ha adoptado el inframundo a lo largo de la historia reflejan la diversidad de las culturas humanas y sus diferentes maneras de enfrentarse al enigma final de la existencia. Al explorar estas concepciones, no solo aprendemos sobre las creencias de otras sociedades, sino que también obtenemos una visión más profunda de nuestra propia relación con la muerte y nuestra necesidad inherente de encontrar significado en el ciclo de la vida y el más allá. El tabú de la muerte sigue siendo un poderoso motor creativo, impulsando la eterna búsqueda de respuestas en la oscuridad que sigue al final de la vida terrenal. El tabú de la muerte sigue siendo un poderoso motor creativo, impulsando la eterna búsqueda de respuestas en la oscuridad que sigue al final de la vida terrenal. De las civilizaciones antiguas, suscríbete al canal de Historias Antiguas para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas, me encantaría saber tu opinión. Y, por supuesto, comparte este vídeo con amigos y familiares que disfruten de la mitología y la historia tanto como tú. Nos vemos en la próxima aventura. El tabú de la muerte sigue siendo un poderoso motor creativo, impulsando la eterna búsqueda de respuestas en la oscuridad que sigue al final de la vida terrenal.